Bienvenidos y bienvenidas a Capaz Podcast. Hoy tenemos el placer de estar con nuestro alcalde Jorge Aldana. Gracias, Aldana, por hacer un espacio para venir a este programa donde hablamos de la política, de la vida, ¿verdad? Y de esos sueños que nos motivan a estar en la política para transformar la sociedad en la que vivimos. Estamos desde el Café Coffee Shop. Siempre inicio el programa preparando un cafecito. Hoy es el primer programa donde tengo un cafecito de nuestra finca, de la familia. Sí. Este es producido en Guacamaya, que es aldea del Distrito Central, a 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una mezcla de varias variedades en este caso. Generalmente aquí tenemos varias lempira, caturra, principalmente un poco de parainema. Entonces vamos a preparar para que ustedes guste una tacita de café de San Juancito. Por cierto, hoy, a través de su gestión, Aldana, se entregaron pupitres a la escuela, al colegio y al kinder de San Juancito. Así Le es. mandan saludos, desde allá estaban contentos. Bueno, Todo un proceso. todo un proceso. Ya va a estar el cafecito, pero comencemos platicando un poco. Usted ha sido, bueno, un líder que muy joven ha tenido grandes resultados, pero cuéntanos, ¿cómo comenzó en la política? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Qué lo motivó a Bueno, involucrarse en política? primero, Mario, gracias por invitarme. Se han invertido los papeles hoy para... y además yo siempre le sirvo café a usted, o sea que era tiempo que ya usted me sirviera el café. Y además de su finja. ¿Verdad? Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast, que estoy seguro que lleva información importante al pueblo hondureño, sobre todo a los capitalinos, ¿verdad? La expresión de Francisco Morazán que están interesados en llevar este mensaje. Pues la política es parte de mi vida desde que soy un niño, la verdad. Desde muy pequeño yo crecí viendo a mis abuelos, mis papás involucrados en política, en distintos partidos. O sea, que toda mi familia materna era nacionalista y mi familia paterna era liberal. Mi abuelito, el profesor Rafael Bardales Hueso, fue presidente del Partido Nacional de Honduras, fue ministro de Educación de un gobierno nacionalista y toda la familia de mi padre liberal, el secretario del Partido Liberal, miembro del Central Ejecutivo. Y yo desde muy pequeño estuve muy pendiente de lo que pasaba en casa, de lo que mi mamá opinaba mi papá. Y siempre en medio del amor se generaban debates políticos interesantes que fueron cultivando en mí el interés por este oficio tan noble, que es para mí el más noble de los oficios, la política que le han desacreditado tanto. Los mismos políticos han desacreditado la política, porque al final esa es la actividad de mayor servicio a la comunidad. Uno se despoja de todo interés particular para entregarse al servicio a la gente. Y eso es lo que al final a mí más me gusta. Yo desde pequeño soy involucrado en grupos de juventud, voluntarios, en grupos rescatistas, en Boy Scouts, en grupos de deporte. Y esa vinculación con la comunidad es la que a mí me atrajo mucho y me sedujo mucho por la actividad política. Una actividad que en la que fui creciendo poco a poco desde la juventud, en aquel momento del Partido Liberal, que logré ser presidente de la Juventud Liberal de Honduras. De ahí pues, vino el golpe de Estado con todo eso y eso cambió por completo nuestra visión de la política en la ciudad y en el país. Nace libre y bueno, esa es una historia que le hemos contado juntos con usted, Mario. Usted también desde muy joven, desde muy cipote, miraba a Mario ahí haciendo programas en algunas radios, pero muy joven, con grupos de jóvenes, cuando nace el movimiento Somos Más y toda esa cuestión. Al final yo creo que esto es un motor y un joven con amor por el país y por amor por su ciudad tiene que participar en política. Más allá de los colores políticos, creo que es una obligación de la juventud trazar su futuro y su destino con su trabajo. Sí, importante reflexión, Aldana. Creo que nos une eso, ¿verdad? De ese deseo de contribuir. Al final, los cambios no parten de una persona, sino de que la sociedad se comprometa a esos cambios y acompañe, obviamente, a sus liderazgos políticos en esas transformaciones. Y bueno, otra pregunta, ¿qué es más efectivo? ¿En qué cree usted? ¿La política debe ser de confrontación o de consenso, de diálogo, de conciliación? Yo creo, tal vez por cada quien tiene su propio estilo, ¿verdad? De la de vida y esa mismo se refleja en la política.
y de vida, usted lo puede reflejar en el ámbito personal, familiar, profesional. Yo cuando tuve la oportunidad de dirigir un foro de noticias, de entrevistas, había que tener la madurez de sentar a todas las ideas y todos los pensamientos y entender y tratar de sacar lo mejor de cada uno. Uno puede confrontar ideas, ¿verdad? Contrastar ideas, pero sin llegar al límite del faltar respeto. Creo que todos tenemos dignidad, todos tenemos valores, todos tenemos principios, distintos pueden ser, pero tienen que ser respetados de esta manera. Yo creo que la gente valora mucho en estos tiempos las campañas propositivas, las campañas de motivación, donde la gente se sienta parte de, claro, el contraste siempre es importante porque el contraste le permite diferenciarse. Claro. O sea, nosotros tenemos una diferencia sobre otros partidos y esa es la moral, la ética, la conducta humana trazado por los principios éticos y morales que son fundamentales en la vida y en la política también. Yo creo que esa es nuestra mayor carta de contraste y de diferenciación de otros partidos políticos. Y hay que saltarlo, Claro. porque yo creo que es importante, después de venir de gobiernos y de actitudes egoístas, corruptas, de políticos que saquearon el país, es una diferencia que hay que contrastar. Pero para contrastarla no es necesario insultar, ni denigrar, ni insultar a nadie, sino que más bien exaltar los valores que pueda tener uno en su pensamiento político y la gente va marcando la diferencia. La gente... Mire, los ojos son las ventanas del alma. Y la gente, cuando usted está en contacto directo, la gente alcanza a ver sus ojos. Y cuando la gente entra a ver sus ojos, se da cuenta de qué persona está al frente. Entonces no es necesario denigrar a nadie ni insultar a nadie para poder vencer en una contienda. Claro, las contiendas se han vuelto mucho más viscerales cada vez. Sí. Y las redes sociales abren un espacio también a esa visceralidad, donde todo es ataque, todo es confrontación, todo es denigrar. Bueno, a mí me dijeron tortuga ahorita. Pero Tortuga, buena pero medicina. pero no rata. Claro. Y esa es una manera de contrastar, sin insultar, solamente diferenciándose de las cosas que uno le puedan querer decir para calarle algo. Claro, no buena reflexión, los principios son el motor, ¿verdad? Es lo que hay que defender, pero el debate debe ser de ideas. Lamentablemente también, la oposición, sobre todo en esta coyuntura, difama mucho, miente mucho, y yo creo que los políticos tenemos que hablar, podemos estar equivocados, no siempre tenemos la razón, pero desde nuestras realidades y sin tratar de ocultar lo que ha pasado, ¿verdad? Y es evidente. Nosotros fuimos oposición también. Sí, claro, Oposición. claro. Y nos tocó ser oposición y decir las cosas como eran. Y al final había una realidad que había que plantear. Decir las cosas como son no necesariamente es el denigrar, es hablar con la verdad, con contundencia, sin robarse la dignidad de nadie. Así es. Bueno, llega a la alcaldía. ¿Cómo encontró la alcaldía? Complicado, Mario. Primero decirte que en ese momento, cuando ganamos la elección, inmediatamente se siente la carga. Más allá de la alegría, el entusiasmo de una victoria electoral, es la carga de la enorme responsabilidad sobre tus espaldas. Y esa responsabilidad pasa por muchos motivos, por buscar los equipos correctos, por tener la gente con tus mismos principios y valores, por encontrar procesos y momentos para que la ciudadanía se sienta satisfecha de una gestión pública. Fue un momento muy complejo, porque esa responsabilidad era quizás la carga más pesada que cargaba en ese momento. Y luego encontrar las dificultades financieras en que quedó la ciudad altísimamente endeudada. ¿Cuánto paga de deuda Estamos pagando ahora 150 millones de lempiras al mes al mes? por la deuda. Y empezamos pagando 40. Empezamos pagando 40 millones. Claro, eso para esta, en la ciudad recauda en promedio, al principio recaudaba 200 millones en promedio, primer año, subimos el recaudo 11% el primer año, 15% el segundo y total casi un 30% entre año y medio. O sea que la gente ha confiado en la administración, sabe que estamos manejando los recursos de manera transparente y por eso la gente paga sus impuestos. Porque estoy seguro que nadie le paga impuestos a un gobierno que le está robando. Claro, eso es ni uno mismo creo que lo haría. Es una situación también de compromiso ciudadano frente al desarrollo de la ciudad. Empezamos pagando 40 millones de deuda al mes y terminamos pagando ahora 150 millones de deuda al mes y tenemos un recaudo de 230. ¿Cómo hacer? Sí. Si recaudas 230 millones y pagas 150 de eso mensual a la deuda, te quedan 80 millones, con los cuales tenés que pagar planilla, obras, acciones sociales. ¿Cómo se hace?
Sí. O sea, si la operación, solo la operación de la ciudad o de la alcaldía municipal ronda por los 1.000 millones anuales de la operación. Sí. Entre planilla, gastos operativos, todo lo que implica el gasto corriente. Pero y eso hay que asumirlo. Entonces, había que ponerse creativo. Claro, eso nos llevó a una asfixia temporal que ralentizó algunos proyectos, algunos procesos. Pero la gente siempre hablamos con la verdad. Usted no tiene por qué ocultarle lo que realmente está pasando a la población. Al final uno se vuelve un administrador de sus recursos y uno tiene que contar la verdad a las personas. Esa deuda es una deuda muy asfixiante. O sea, hoy estamos pagando las obras del gobierno pasado. Las obras que no hizo el gobierno. Hizo también, porque Algunas las hizo. obras que están Algunas ahí eso- están, eso sí. uno no puede ser tampoco irresponsable en decir que no se hicieron, algunas obras se hicieron, pero lo que sí hay que decir es que se endeudaron, hicieron esas obras y las estamos pagando nosotros. O sea, y además pagándoles condiciones demasiado groseras. Y es justamente lo que nosotros queremos. ¿Y cuál es la tasa promedio de interés más o menos? Llegamos al 22%. 22%. Llegamos al 22% en un crédito de 6.000 millones. Sí. El piso, no hay manera, pues no es una situación totalmente compleja que la vivimos, la planteamos a la sociedad y hoy estamos trabajando, logramos un pequeño respiro con un crédito puente y estamos trabajando ahora mismo en lograr una colocación de bonos que nos permita bajar totalmente los intereses, extender los plazos a largo plazo para que el gobierno que venga, seamos nosotros o sea otro, no importa, porque al final uno tiene que dejar, si no la mesa servida, por lo menos en condiciones óptimas financieras para que no pase, que no le pase al gobierno futuro lo que nos pasó a nosotros, que encontramos una asfixia económica derivado del pago de la deuda. Entonces, en eso estamos ahora mismo, tenemos 3 años trabajando en eso. Usted sabe que el tema financiero es un tema complejo, que no se resuelve de un día para otro. Documentación, auditoría, revisión de documentos, planteamiento ante organismos crediticios locales, internacionales. Y hemos estado en eso, ya logramos un acuerdo inicial y estamos ahora saliendo para la búsqueda de estos recursos, a ver si es posible plantearlos y colocarlos fuera del país para bajar los intereses y mejorar los plazos para que la alcaldía tenga la capacidad de acometer todos los proyectos que tenemos en ciernes y en metas. Claro, importante. Ya vamos a hablar de eso, de qué se viene. Vamos a hacer una pequeña dinámica que hemos hecho con algunos de nuestros invitados. El equipo preparó algunas preguntas. Saque una y a ver qué dice Dios. ¿Cuál le toca a usted? Esto me pasa como cuando voy a decir, siempre me agarra el payaso. Pero lo dejo, todo menos así, como que siempre está cagado a bailar, me da caca. Vamos a ver. Bueno, pero canta bien. Tuvo en Nueva Capital ahí. Aquí hay uno, ¿eh? ¿Qué superpoder le gustaría tener? Bueno, esta pregunta está interesante. Es como cuando sos niño y pasa por tu casa un niño sin alimento y sin ropa y uno quisiera quitarse todo para darse a los demás. Yo tuve un ejemplo de mi abuelito caminando con él cuando ya estaba muy viejito. Yo sacaba de la mano, caminábamos por el pasillo a llegar al frente del porche de la casa. Y un día pasó un señor por enfrente y le dijo a mi abuelo, señor, que está yendo frío, no tengo ropa. Y mi abuelo se quitó su ropaje y se lo dio y entramos ahí. Y abuelo, ¿qué le pasó? Le digo, no, si yo adentro tengo ropa, pero ese señor no. Yo creo que si un superpoder pudiéramos tener, el superpoder de servir siempre aquí. Uno tiene que aprender a servir a la gente sin estar viendo qué va a recibir a cambio, qué va a ganar cuando uno ayuda. O sea, yo creo que tener un corazón así y tocar corazones para que más personas sean así, con eso empezamos a cambiar el mundo, Mario, porque todo el mundo te puede dar una mano, pero detrás de esa mano dada puede haber una buena condición. Yo creo que tenemos que empezar a servir sin ver a quién. Eso es más que un superpoder, quería que ser como un don humano de todo lo que estamos. Y lo vivimos en la resistencia. Sí. En la resistencia vivimos ese don. Mucha solidaridad. Mucha solidaridad. Gente que no se conocía en momentos difíciles donde todo el mundo se abrazaba, donde todo el mundo se ayudaba, donde esa expresión del ser humano es la que siempre deberíamos de ver en la sociedad y en las personas. Sí, sí. Hay un artículo corto que escribió en algún momento Albert Einstein que se titula ¿Por qué el socialismo? Y justamente es una reflexión de que la sociedad actual cada vez promueve el individualismo
pero no entendemos que al final somos interdependientes y la forma de que como individuo yo esté bien es que el prójimo esté bien, ¿verdad? Entonces los invito, lean esos 5 o 6 páginas de una reflexión de Albert Einstein que bueno, era un humanista y eso es lo que promovemos nosotros, pues eso es lo que quiere Libertad y Refundación. Bueno, interesante. Fíjense que en cada programa, como que el invitado ha seleccionado la pregunta que genera una historia y reflexión interesante. ¿Y café puedo agarrar ya? Ya puede tomar, ya no se quema. Pues no me dijeron. Pruébelo a ver con todo cariño. No soy barista, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuál es el mayor desafío en la administración de la alcaldía? Creo que hacer equipo. Lograr la conciencia en los funcionarios de que no hay justamente ese individualismo. Que no es que soy yo, Claro. como director, como gerente, como ministro. Es un proyecto. Y es como un equipo de fútbol, pues. En el equipo de fútbol, bueno, no hablemos de la selección, porque bueno, pero tenemos esperanza siempre. Tenemos, sí, claro. Cada quien juega su rol en un equipo. El portero juega su rol y el delantero juega su rol. Pero si el portero cree que él salvó al equipo, entonces el equipo empieza a destruirse. Yo creo que es la responsabilidad de todo. Entonces, para mí, trabajo en equipo es uno de los principales retos a lograr. Y cuando se logra un reto de trabajo en equipo, de que la gente supere sus propios egos, que la gente sepa que está ahí como un funcionario público, o sea, que el pueblo es el que nos paga, el pueblo que nos tiene en esos espacios, hay que respetar al pueblo honrando nuestros salarios. En ese momento la cosa empieza a cambiar. Dignificar la función pública, ¿vale? Cuando aquí en el país, cuando te preguntan dónde trabajas en el gobierno, Ya está mamando. ya está mamando la teta, sos paraca. Si trabajas en otros países, vaya a Estados Unidos o en México, ser funcionario público es una enorme honra. Es tener tu currículum que trabajaste de lo que sea en una institución del Estado, eso ya te da una honra especial. Claro. Y aquí nos han también desacreditado. Pero bueno, es parte de una cultura que hay que formar comenzando por el trabajo en equipo. Que aquí nadie más que nadie, que todos sumamos, que el esfuerzo de todos es lo que suma y despojarse de los egos. Que soy yo, que es el otro, que es aquel. Yo creo que eso es importante como no solamente en el trabajo gubernamental o de los retos de la función de gobierno, porque eso hace que los gobiernos vayan funcionando, que usted da una instrucción y se va cumpliendo, y que cada quien vaya jugando su papel y su parte hasta lograr llegar a la meta. Ese es un reto importante. ¿Sí? Desde el primer día lo hemos venido existiendo nosotros y eso es una tarea dura de todos los días, de hacer conciencia permanente para que la gente sepa que tiene que cumplir su papel, hacer su papel y saber que hay colaboraciones con los demás que implica que el equipo es lo que funciona, no es el individuo, es el equipo de gobierno. Y en eso yo debo decir que usted tiene un liderazgo justamente inclusivo, que ha incluido a todos los sectores, no solo del partido, sino lo vemos ahorita como liberales, nacionalistas, gente independiente, porque usted transmite eso de la construcción del equipo más allá del interés individual, sino del interés colectivo. ¿Y qué se viene en la alcaldía? ¿Cuáles son los proyectos, las propuestas, los temas en los que va a trabajar en los próximos 4 años? Pues sí, sin ser abusivo, por decirlo así, se viene una victoria. Primero se viene una victoria que va a ser histórica, Mario, porque nunca antes se le había ganado 2 veces al partido que históricamente había gobernado la capital. Nunca antes. O sea, el último alcalde fue Pelón Acosta. Después nosotros rompimos ese hito con Libre. Y esta vez estamos a las puertas de una segunda victoria que va a ser totalmente histórica. Histórica porque hemos abierto las puertas y hemos construido una ciudad más allá de un partido. O sea, y además que la ciudad ya dejó de ser de un partido. La ciudad hoy es de todos y todas. Todos se sienten incluidos, todos se sienten respetados y representados. Y nosotros hemos hablado con sectores empresariales, con grupos organizados, con grupos estudiantiles, con gremios profesionales, con la academia, con los grupos políticos, con la iglesia y con todo el mundo que hemos logrado establecer una relación pensando en la ciudad. Creo que valora mucho eso. O sea, ya la ciudad no es cachureca. Y esa es una realidad. Y hay un cambio que ya se sentó y está caminando hacia el futuro. Eso es lo primero. Y eso hay que celebrarlo con alegría porque no somos nosotros posesión de nadie. O sea, hoy la ciudad está abierta a cambio, está abierta a nuevos bríos, a nuevos espacios, y esto va a ser historia. Y entonces, haciendo historia, nos compromete mucho más a sacar la cara por
por guiar la ciudad por estadios que nunca antes lo había pasado. ¿Y cuáles son de repente lo más importante? Que es para mí es la planificación. Estuvimos desde el primer año de gobierno. Claro que estas cosas no se valoran hasta que Claro. tiene. Claro, cuando dices estoy planificando, la gente no valora la planificación, la gente quiere horas, acciones concretas, rápidas. Lo que llaman los quick wins, victorias tempranas para que te posiciones con la gente. Está bien hacer eso, pero si no planificamos, estamos destinados a repetir los mismos vicios del pasado. Primer año, buscamos con KfW la contratación de un equipo internacional para tener un plan de ordenamiento territorial. Contratamos como alcaldía municipal, hicimos un proceso de licitación para traer al país una de las empresas certificadas más grandes a nivel internacional en planificación de ciudades. Entonces tenemos dos herramientas, un plan de ordenamiento territorial y un plan maestro de ciudad al año 2050. Las dos cosas van de la mano y son fundamentales para que la ciudad no vuelva a crecer en desorden, sin planificación, sino que a la pura intuición o olfato de quien llega a gobernar. Que es válido tener sus ideas, plan, pero también si tenés un norte, eso es mucho mejor. Yo he contado la anécdota con el alcalde de Barranquilla, en Colombia. Cuando hablé con él estaba de salida de su mandato, allá no se puede reelegir de manera continua, sino que esperan un periodo y de ahí se vuelve a postular. Y me dijo, ¿y qué viene para el futuro? Le digo, si solo 4 años va a estar, ¿cómo planificar? No, nosotros tenemos una ruta de aquel año 2100, y el alcalde que venga está en ruta. O sea, la ciudad va a crecer, claro, por ese lado. Claro, que al alcalde le imprime su sentimiento y su lógica, pero hay una ruta de ciudad y justamente dejamos ese legado ahora. Y en ese legado, además de una planificación integral hacia el futuro de la ciudad, hay obras que van caminando en el tiempo. Claro, cuando hablamos del año 2050, no es que vamos a esperar el 2050 para arrancar este plan. Este plan arranca hoy para construir una ciudad del 2050 de la cual nos sintamos orgullosos. Claro, y eso implica remodelar muchas cosas. Y le puedo plantear algunos elementos puntuales. Primero, el anillo metropolitano. Ya no lo llamamos el segundo anillo periférico porque el anillo metropolitano tiene confluencia con los municipios de alrededor. Estamos pegados con Tatumble, estamos pegados con Satán, estamos pegados con Ojor, estamos pegados con Lepaterica, Santa Lucía, Valladolid. Y todo ese montón de municipios alrededor nuestro ya son parte de la ciudad. En el sentido que ahí hay 200.000, 300.000 vehículos y personas que entran todos los días y salen de la ciudad. Entonces ya son un conglomerado de una conciudad, por decirlo así. Sí. Entonces el anillo metropolitano lo que va a tener que ver con todos integrar a esos municipios a un anillo que permita una mejor circulación y va a también reducido niveles de tráfico vehicular. Y mejora eso la calidad de vida, porque hay personas que hoy en día se están 2, 3 horas en la mañana para venir a Tegucigalpa a trabajar y 2, 3 horas de camino de regreso a su casa. Y fíjense quienes más se quejan del tráfico son los que no viven aquí. Son los que viven allá en las afueras de la salida del sur, demás, pero claro, porque se volvió un embudo, pues es lógico. Y la gente buscando la mejor condición de vida se enfrenta a un reto urbano que es el tema del tráfico. Un anillo metropolitano es uno de los proyectos, claro, que tiene que ver con el gobierno, y yo ya lo hablé con esta candidata, con Racimo K. Le planteé 3 de estas grandes obras para tener respaldo financiero del gobierno central. El anillo metropolitano, el sistema integral de transporte público, porque es fundamental. Nosotros estamos pagando financieramente y además socialmente las consecuencias de un proyecto fallido como el TRAS 450, que hoy todo el mundo quiere lavarse las manos como que si nadie fue. Sí. Esa obra ahí está, mal hecha, claro. Nunca se entregó, nunca se terminó y estamos pagando las consecuencias nosotros de un proyecto que hoy pudo haber estado dando un servicio, quizás no en las mejores condiciones, pero por lo menos una alternativa distinta en materia de movilidad. Entonces, un sistema integral de transporte que tiene que ver desde el BTR, alimentadores, buses rápidos internamente, hasta el teleférico también es viable, pero en un sistema integral, claro, no un teleférico per se, porque eso, ¿a dónde va a bajar la gente? ¿Dónde va a mover la gente una vez que va de cero? O sea, es un sistema integral. Eso es como cuando se construye un puente, digamos, que se han hecho en los últimos años, y te das cuenta que después ahora el cuello de botella está más adelante. Y tenés que hacer una solución por ahí. Entonces, si no ves el sistema integral... No hay manera de resolver. Y otro proyecto importante, la represa de Río El Hombre. Nosotros ya estamos construyendo San José, que fue un proyecto complejo, lo recibimos de la administración pasada, pero con un modelo privatizador del agua. Y nosotros
no concebimos que el agua sea privada, sino que tiene que ser un bien común, un servicio para el pueblo desde el mismo Estado. Y fuimos al Congreso Nacional y los diputados ahí nos reformaron el contrato y eso nos llevó un año. Todo el primer Claro. año fue pura legalidad, normativa, cambio de contratos y al final del primer año logramos restablecer ese contrato, traerlo de nuevo al gobierno y por eso también parte de los retrasos en algunas obras, porque es parte de un cambio. Cuando vas de un gobierno a otro, todo tiene que ir al Congreso para ser ratificado y aprobado. Así pasó en San José. Estamos avanzando aún así en esa obra, que es un proyecto que queremos terminar con los agregados que le hicimos. Derivamos a ese proyecto. Ese proyecto originalmente estaba para darle agua solamente al Lato y la que mejorase el servicio de agua potable en el Lato y Quere y vendida el agua de manera privada. Nosotros reformamos el contrato, el agua es del pueblo y además agregamos un derivado del agua a la zona de Los Pilos, Villanueva y todo el corredor de Oriente para beneficiar a 300,000 personas que nunca han tenido servicio de agua potable. Y con una planta de tratamiento, o sea, le metimos mejoras al contrato, que ahora es un contrato totalmente distinto a lo que veíamos del pasado. La represa es inigual, que ya estamos avanzando en la parte financiera, ya tenemos contratos firmados, una empresa brasilera, financiamiento con apoyo del gobierno central, financiamiento de Citibank, que estamos en los detalles finales para poder arrancar su construcción, estamos en etapa de socialización de otros temas con la comunidad ahora mismo para poder avanzar con esta obra y luego la represa de Río del Hombre. Y un proyecto muy interesante que una vez lo conversé contigo y creo que también con Dago, y está planteado en este documento, el Plan Maestro, no por un capricho, sino por un estudio, que es la creación de un hub logístico e industrial en el Valle de Amarateca. Eso va a ser importantísimo. La capital también tiene condiciones para volverse a la industria. No solamente ser una ciudad que ofrezca servicios, sino que volverse también a la industria. Y el Valle de Amarateca tiene una condición de ubicación geográfica importante, conectando con Palmerola, conectando con la carretera que va hacia el sur, toda esa ruta del corredor seco. O sea, nos va a permitir ese espacio generar empleo, traer inversiones, mejorar la condición de vida del sector, hacer un crecimiento enorme del Valle de Marateca, que eso es parte también de las aldeas de la ciudad. Ahí, Entre otros proyectos, ahí en los cuatro. una consulta que para mí es importante, el tema de aguas negras, ¿cómo? Porque hay una complejidad porque muchas colonias se han construido sin un sistema de aguas negras. Y lo vinculo a otro tema que también es un sueño y yo sé que es un proyecto que usted mantiene ahí vigente, que es la recuperación del río Choluteca. Ya tenemos el diseño. Todo proyecto comienza por el diseño. Uno puede decir, soñar y plantear muchas cosas. Nosotros dijimos y hablamos de un malecón al inicio de la investigación, pero para llegar al malecón, ocupas el río. Hay que limpiarlo. Claro, uno sueña con cosas, pero cuando ya te vas a la historia, te das cuenta que hay otros procesos previos. Y ahora ya tenemos el diseño del colector del río Choluteca. Ese diseño que requiere una inversión de 350 millones de dólares para poder construir ese colector. El diseño nos lo ha adoptado el Banco Centroamericano de Integración Económica, junto al diseño también de otros proyectos importantes, pero este particularmente es fundamental para la ciudad. La ciudad debe crecer en torno a su río, y parte de ese plan maestro es justamente eso, el desarrollo a partir del río, el saneamiento del río Choluteca y de todas las fuentes de saneamiento de la capital es fundamental. Hoy estamos invirtiendo en un colector alrededor del bosque Berta Cáceres, donde pasa toda la quebrada La Salada, de casi 2 kilómetros de colector de aguas negras también, para y aguas residuales, para mejorar la condición y mejorar el nivel de salubridad y saneamiento de los ríos y quebradas. Hoy la ciudad todavía tiene una deuda histórica en ese tema. Estamos apenas tratando el 17% de nuestras aguas. Eso es una contaminación absoluta en la capital y es necesario esa inversión. Son inversiones que no se ven, Mario. Así como estamos invirtiendo en el relleno sanitario. Encontramos en los años 70, un crematorio, ahí se quemaba la basura. Luego yo no puedo negar los esfuerzos de otros gobiernos que fueron mejorando a entregar ahí más o menos un botadero municipal. Hoy tenemos un verdadero relleno sanitario. Ayer me mandaba imágenes de gerente de aseo municipal. Ahí podemos ir a caminar ahora. Claro. Sin la pestilencia de antes, ¿verdad? Ya siempre hay sopas y no se botaba. Yo no quedo ahí volando. Pero ya eso poco a poco, a la medida que va mejorando la condición del relleno sanitario, que lo quiero convertir en un parque ambiental, eso será una apuesta también a la salubridad de la ciudad capital. Yo creo que esa explicación es importante porque la oposición critica mucho que hay propuestas que hacíamos en campaña y que no las hemos cumplido, pero ya explicó usted muy bien que hay elementos
estructurales que hay que ir resolviendo, pero están en mente y son prioridad, siguen siendo prioridad. Bueno, yo le tengo una propuesta, Aldana. Como dice usted, el Distrito Central, aquí hay más cafecito, todavía quedó un poquito. Eh, Ya me acabó. el Distrito Central tiene una gran potencial de producción agrícola, de áreas industriales para la transformación de lo que producimos en el campo. Y bueno, hay muchas aldeas: Zambrano, Francisco de Soroguara, San Matías, San Juancito, San Juan del Rancho, San Francisco de Soroguara, San Francisco Oriente, Quebrada Honda, Monterredondo, Montaña Vieja, Los Plancitos, Las Moras, Laguna, Guacamaya, La Cantadora, La Calera, El Terrero, El Rosario, El Rincón, El Piligüín, El Espino, El Aguacate, Cofradía, entre otras, ¿verdad? Pero para que la gente entienda, ¿verdad? Que son zonas donde ya se produce café y que además tienen las condiciones para la producción del café. Y el café tiene una condición que es un cultivo perenne que se siembra bajo sombra y convive con la protección también del bosque, que es otro tema que ha sido un pilar en su administración, la recuperación de esas zonas verdes. Entonces, el planteamiento, Aldana, es que la alcaldía del Distrito Central, y también yo asumo un compromiso desde el Congreso, que hagamos la gestión para que apoyemos la tecnificación y fertilización de 1.000 manzanas de café anuales. ¿Distribuidas de qué forma? 30.000 para insumos que se requieren para la nutrición de las fincas, 20.000 para darle capital de trabajo a los pequeños productores, ¿verdad? Y 10.000 lempiras como un apoyo condicionado a que los productores asuman prácticas sustentables, cuidado y reforestación de los bosques, ¿verdad? Y el planteamiento es que sea un programa por 3 años, porque el objetivo es que en esos 3 años le generé las condiciones a la familia campesina para que ya tenga un ingreso digno. O sea, no solo es un bono, ¿verdad? Sino que es un programa integral, ¿verdad? Eso va a permitir aumentar ingresos familiares, generar empleo e implementar prácticas como la reforestación, la protección del bosque, evitar la erosión del suelo, que es otro tema grave en muchas zonas, ¿verdad? Cuidar las fuentes de agua y conservar la reforestación. Entonces, en estas 1.000 manzanas es una inversión de 60 millones anuales. La idea es aumentar que cada manzana produzca 30.000 quintales y esto significaría un aumento del ingreso de esta familia de 200.000 lempiras por manzana. O sea que si lo dividimos en un año, estamos hablando de ingresos para una familia de 20.000 más o menos lempiras, ¿verdad? Mensuales, que ya permiten tener un ingreso digno, ¿verdad? Y además generar 5.000 empleos nuevos en toda la zona aledaña o rural del Distrito Central, ¿verdad? Entonces, le dejamos aquí esta propuesta, Aldana, y es un sueño, ¿verdad? En eso de que el desarrollo también no solo son las ciudades, sino que esas aldeas que son fundamentales. Por ejemplo, yo que soy de San Juancito, no sé si todavía ese dato es correcto, pero yo tengo entendido que más o menos el 20 al 30% del agua de la capital viene de la montaña de la Tigra, ¿verdad? Sí. Entonces necesitamos cuidar esos bosques y además generarles ingresos dignos a la familia Sí, productora. yo sé que siempre has tenido compromiso con, no solamente con el sector café, sino también con las aldeas. De hecho, esta propuesta del hub logístico industrial de Marateca surge de una plática contigo y con Dagoberto Suazo, que fue hace 4 o 5 años, y cuando yo la vi reflejada en estas condiciones, dije, bueno, realmente son necesidades. Y el tema de las aldeas, tú sabes, Mario, que nosotros no hemos desatendido las aldeas en ningún momento. Y estamos comprometidos en mejorar las condiciones, porque también comparto que no se trata solamente de dar un bono, que el bono se usa y de ahí no pasó nada. Y es necesario un proyecto más integral que permita que la ayuda que llegue a la comunidad, a la familia de manera directa, genere ingresos, mejore sus condiciones de vida para que después ya no ocupe esa ayuda. Así más bien esa ayuda le pueda servir a otras personas para también poderse levantar. Tengo mi compromiso, Mario, aquí recibo esta propuesta tuya para apoyar también desde la ciudad, desde el municipio, para que las aldeas y los productores de café de las aldeas puedan ser beneficiados con este proyecto. Espero verte en el Congreso también para poder legislar a favor de este sector café, que es de los sectores más productivos a nivel nacional. Y en la capital no deja de ser la excepción, que mucha gente cree que no se produce café. O sea, la gente cree que todo el café viene de Marcala, de Copán, de Comayagua, las montañas altas,
Pero también aquí hay una gran cantidad de productores. Y con un poco de apoyo tenemos el área suficiente para que Francisco Morazán, ya lo hablo como departamento, sea uno de los principales productores de café del país y genere riqueza para la gente. Aldana, ya casi estamos concluyendo con este episodio, creo que ha sido interesante, pero pues con Aldana, más allá de que somos compañeros de partido, yo tengo una profunda admiración con Aldana, hemos crecido en este proceso, le decía, o sea, nos conocemos desde 2011, creo, por ahí, cuando ya la resistencia, después ya 2013, cuando asume su primera candidatura como alcalde, que lo boicotearon, ¿verdad? Y ahí fuimos construyendo con la juventud. Y en ese proceso hemos desarrollado una amistad. ¿Cómo me describiría, Aldana? De forma corta. Si puedo decir, la parte de la Olimpia no me gusta mucho. Ahí tenemos intereses encontrados. Pero sí puedo decir algo de Mario, es que sos un incansable trabajador. Alguien perseverante y apasionado por lo que hace. Porque muchas veces las luchas, Mario, no son de una sola contienda, de una sola batalla. Y cuando ves a la gente que enfrenta, que lucha, que avanza, que trabaja sin descanso y sin desánimo, ahí te encontrás con las personas que vale la pena impulsar. Yo por eso siempre te he dicho que espero verte en el Congreso, que sos una persona además de capaz, como lo dice en tu campaña, porque en efecto sos una persona capaz, capaz de enfrentar retos, capaz de resolver situaciones, capaz de tomar decisiones. También tenés el amor, el compromiso por la gente que más necesita. Y un compromiso tal vez forjado desde tus padres, pero que lo has trazado también en tu propia vida y en tu propia lucha. Nunca has dependido del esfuerzo de tus padres, sino que te has enfocado en hacer el trabajo. Recuerdo con el tema de la juventud, con la creación del movimiento, con la participación política en distintas contiendas, con la organización y responsabilidad de organizar un departamento, o sea, todo eso requiere disciplina, requiere perseverancia. No es cualquiera que deja de hacer o dejar la familia, muchas veces un poco tiempo, dejar los negocios, la búsqueda de recursos de ingresos y dedicarse a esto con pasión. Y ya son más de 15 años, pues, que estamos en esto, y eso denota el compromiso, la perseverancia, la tenacidad, el amor que tienen por las cosas, y como te digo, sos un trabajador incansable. Eso a mí me enorgullece mucho ver gente joven, siempre, que son más jóvenes que yo, pero ya no está tan joven tampoco. Ya tenemos que darle paso a otras generaciones, claro. Habla de juventud, ya son los muchachos. Pues, no queremos ser como el Partido Liberal, que terminó siendo un amigo. tenían 60 años. La eterna juventud. Sí. Está bien sentirse joven. Claro, pero ese forjado de la juventud para acá, eso es lo que ha forjado tu personalidad. Una personalidad de trabajo, de tenacidad, de esfuerzo y sobre todo de compromiso y de amor. Uno está en esto por puro amor y compromiso. Ese es el motor que a uno lo mueve, y así te veo como ese incansable trabajador, perseverante y con amor con lo que te trazas por el frente. Gracias, Aldana. Y para cerrar, y un mensaje a la población en general, porque yo sí creo que Libre busca unir a los hondureños, a las hondureñas, crear un país donde vivamos con justicia, con dignidad. No va a ser en un día, no van a ser en 4 años, pero vamos a trabajar y seguir luchando por ese camino. ¿Por qué hay que votar todo Libre, Aldana? ¿Por qué es un proyecto y no un individuo? Creo que desde el principio del nacimiento de Libre, ahí marcó el concepto general. En Libre cabemos todos. Ahí nos abrazamos desde el primer principio los que hoy habíamos sido liberales. Muchos nacionalistas que se cansaron del fraude, de la corrupción, del narcotráfico, vieron aquí una alternativa. Los sectores de izquierda, el bloque popular. O sea, esto fue una unión del pueblo en torno a un proyecto ciudadano, donde la gente se cansó de lo mismo y decidió unir sus esfuerzos para avanzar. En Libre cabe todos los sectores. Y eso es algo que yo lo he visto y lo he vivido. Y tú ves la campaña nuestra, nosotros hemos integrado fácilmente, sin mucho conversación, solo de abrir la ética, ese libro moral que tiene Libre y ese trabajo permanente de cercanía con los sectores, para darse cuenta que en Libre cabe todo el mundo.
y la gente lo ve, lo siente. Por eso es que hay liberales hoy. O sea, no, te hablo de la fundación, cuando el libre se pudo, te hablo de hoy mismo. Sí. Hoy también se suban gente de otros partidos que ven aquí el ejemplo de un gobierno de Xiomara. Mucha crítica contra el gobierno del presidente Xiomara, pero mucho trabajo también. Claro, la crítica es normal, Claro. y sobre todo cuando hay una matriz en torno a no querer ver todo lo que se ha hecho del gobierno del presidente. Pero si algo pueden destacar de la presidenta es que es una mujer honesta y trabajadora. La presidenta Xiomara nos dio un ejemplo que sí se puede gobernar con honestidad, que sí se puede gobernar con amor, que es cierto, como no le iba a costar arrancar. Claro. Si entró cuando Xiomara entra al gobierno, es como que entra en una casa que acaba de ser devastada por un huracán. Querés levantar la pared y se te cae otra, y querés abrir una puerta y entra una oscurana. Eso fue la realidad del gobierno del presidente, ordenar todo lo que recibió, y ahora ver tanta inversión en infraestructura, en escuelas, o sea, en tema de salud, los medicamentos que ahora se lo traen a su casa a la gente, y personas ahora en hospitales, que es cierto, no van a estar ahora, pero el proyecto hay que estar realizado, es la visión del futuro. Y mire que, porque la gente habla solo de estos grandes proyectos con esto de salud, porque creo que es importante, pero usted va al centro de salud y todo el cuadro de medicinas están en los centros de salud, completo, el 100%, porque los medios sacan y van al Seguro Social, y que un medicamento contra el cáncer, que debería de estar también y que es un arreglo, pero sí ha abastecido toda esta red de centros de salud regionales para darle un servicio a la comunidad, ¿verdad? Claro. Y está ahí en proceso esos 8 hospitales que yo les digo, bueno, es que ustedes, los cachurecos, trajeron unos contenedores que ahí están todavía botados, y esos eran sus hospitales. No, aquí la presidenta está construyendo hospitales bien diseñados, con equipo de última generación, ¿verdad? Que va a estar al servicio del pueblo. Hospitales, carreteras, bonos, estando tecnológico, bonos para los jóvenes, para estudiar. O sea, yo creo que la presidenta ha generado un gobierno de desarrollo integral, y que es ejemplo de lo que Libre puede hacer, a pesar de la dificultad de que con todo el gobierno. Estoy seguro que con todo lo que ha logrado cambiar, con la caja única, toda la mejora de las finanzas, la mejora de los ingresos, le deja una mejor condición a la abogada Ricci Moncada para poder transformar el país con más, o sea, profundizar lo que ya se inició a nivel presidencial. Y eso nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra presidenta, orgullosos de nuestro gobierno, que ha sido un gobierno que no tiene esos escándalos sendos de corrupción que tenía el gobierno del pasado. Aquí quien ha actuado mal se ha develado inmediatamente. O sea, nosotros no toleramos los actos de corrupción, y quien los cometa pues tiene que pagar las consecuencias. Eso es una realidad, porque nadie puede meter las manos al fuego por nadie, pero quien comete una irregularidad, la presidenta es la primera en decir aquí, ella no contempla ni pareció de ese tipo. Eso es parte del ejemplo que la ciudadanía merece ver. Así que en Libre cabemos todos. ¿Sí que pollo? Todo. Gracias, Aldana, es un gusto. Ya saben, este 30 de noviembre, todito libre, con Rixi, que es una mujer también que le va a dar continuidad, íntegra, capaz, comprometida, con Jorge Aldana aquí en la alcaldía, y a nivel nacional con los alcaldes de Libertad y Refundación, y por todos los diputados de Libre. Además, le agradezco esa oportunidad. Yo creo que los que escuchen este podcast van a darse cuenta que, además de Aldana de ser un hombre de buen corazón, íntegro de principios, es un hombre capaz. Y estamos con usted, Aldana, alcalde. Igualmente, Mario, gracias. Gracias. En esta condena estamos a pocos días, y estoy seguro que vamos a tener un Congreso muy fuerte, una presidenta comprometida con los valores y principios de nuestro partido, y además los valores de país. Y lógicamente vamos a hacer historia en la capital también. Vamos a ir transformando, porque yo también, así como el pueblo, quiero que siga lo bueno en la ciudad capital. Que siga lo bueno. Nos vemos.